que abrir la puerta porque allá está la teoría de los actos propios en el plano internacional. El Estado argentino ha reconocido su propia desidia. El Estado argentino reconoció su desidia, entonces no le guiñen el ojo a derecho, no le estén diciendo que vaya a la Corte Interamericana después por su propia causa. Argentina es la que tiene el problema y Argentina es la que tiene que resolver el problema de la desidia de su investigación. ¿Está claro? Miren la relevancia que tiene. Realmente, cuando yo leía este fallo, se me ponía en crisis todo lo que yo había estudiado en la facultad. Porque me está diciendo tres cosas. No hay cosas juzgadas ya internas, o digamos, lo hay, pero se transforma en relativa. B, la Corte Interamericana nos está diciendo que la prescripción no procede frente a delitos denominados graves como la tortura. La Corte Interamericana me está diciendo que hay tres clases de delitos: delitos comunes, delitos de lesa humanidad y en el medio delitos graves como la tortura realizada por agentes del Estado, aun cuando no sea en el marco de un plan sistemático de aniquilación interna llevado a cabo por el Estado. O sea, me está diciendo que le preocupa mucho la tortura en contexto de Estado de Derecho. C, me está diciendo que mi Corte ya no es suprema. Y 4, la Corte me está diciendo que, la Corte Interamericana me está diciendo que ella misma, este fallo es como una suerte de casal, el caso Bueno Alves es una suerte de casal en el plano internacional, porque la Corte Interamericana me está diciendo que ella incluso puede escrutar la calificación de los hechos, cómo lo califica los hechos que han hecho los órganos jurisdiccionales argentinos, porque hemos dicho que la Corte Interamericana le objeta a la Argentina que haya caratulado la causa como apremio liberal y no como tortura. Es decir, es un tribunal, o operó en esta causa como un verdadero tribunal de casación. Ha casado la sentencia de la Corte, es indudable. Y en el derrotero que nosotros hemos visto, cómo lo que es una sentencia la llevaba a la otra para plantear un nuevo recurso y volvía y planteaba la sentencia de un tribunal a otro como si fuese una mega causa única. No fueron dos procesos llevados por cuerda paralela, sino dos procesos que ustedes han visto, las conexiones que tuvieron ambos en el derrotero paralelo que llevaban. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna observación? Cuanto al proceso en la Corte Interamericana, sí, la Corte Nacional no tiene intervención. No, para nada. Nada. Tu tarea es informar. Sí, llegado el caso, informar. Sí, llegado el caso, si se le pide. Pero escuchen, amigos, la Corte Interamericana no es un tribunal. Hay algunos tribunales penales internacionales ad hoc que se establecen para juzgar sin responsabilidades individuales en el marco de, por ejemplo, la ex Yugoslavia, etc. Allí se juzga a determinadas personas que tuvieron relevancia en esos procesos. Ahora bien, el proceso que se lleva ante la Corte Interamericana no es un proceso de buscar responsabilidades individuales, es un proceso contra el Estado nacional por el incumplimiento de sus compromisos internacionales. No obstante, aquí hemos visto cómo eso iba repercutiendo en el proceso que puerta adentro se llevaba a cabo contra un individuo concreto, que era René Derecho. Entonces, ¿cuál es la paradoja? El peligro que hay cuando se va a la instancia internacional sin que se hayan agotado las vías internas. O sea, acá vemos que el problema que tenemos con estos dos procesos es que el proceso internacional comenzó a sustanciarse sin que tuviera agotado el interno. Por la desidia argentina. Entonces el sujeto interno dice, lleva 6 años la causa en el plano nacional, no me dan respuesta, y encima dice que está prescrita, inmediatamente va con su denuncia a la Comisión Interamericana. Y la Comisión comenzó con su derrotero. Entonces teníamos dos procesos vivos que iban en paralelo
desarrollados. O sea que no solamente se relativiza lo que es derecho o las instituciones del derecho interno, sino también los principios de derecho internacional. Porque el principio de derecho internacional es el agotamiento de leyes internas para no solamente de derechos humanos, sino de cualquier materia internacional. Así es. Así es. Por lo que pasa es que el pacto dice, el pacto dice que yo puedo ir solamente cuando agoto la vía interna, salvo que, y ahí vienen tres excepciones. No, por supuesto, estamos diciendo cuál es la fuente normativa legal, digamos, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna observación? ¿Advierte la gravedad que tiene esta causa? La Corte la notifica a la Argentina, sí, puede, yo también. Acá, escuchen. Aquí la doctora plantea algo que a mí también me suscitó problemas, yo no tengo el expediente. Ella dice que digamos, lo que no se entiende aquí, no sabemos cuál es porque no conocemos internamente el expediente, es como la Corte Interamericana, hemos dicho que cuando la Corte Interamericana se expide en la primera sentencia, ya había un fallo de Cámara en la Argentina que había declarado extinguida la acción penal por prescripción. O sea, no entendemos cómo el Estado Nacional, que era la parte demandada, no notificó eso a la Corte Interamericana. Primer dato. Segundo dato es que cuando sale el primer fallo de la Corte Interamericana, como dice acá la doctora, mayo de 2007, lo que la Corte hace es notificar a Argentina, que es un proceso que lleva un mes. Entonces dice la doctora, si la Argentina tenía conocimiento, porque hemos visto que mientras la Corte Interamericana en mayo de 2007 le dice a la Argentina que investigue, 2 meses después la Corte nuestra declara prescripta la causa, ratifica el fallo de Cámara. Entonces dice la doctora, ¿cómo es que la Corte Argentina se expidió sin saber que había un fallo de la Corte Interamericana? Y un fallo de la Corte Interamericana que le indicaba todo lo contrario de lo que la Corte Argentina estaba por hacer. Lamentablemente nosotros no tenemos, yo no tengo la fecha de la notificación, pero uno lo que no entiende cómo a ese nivel un relator de la Corte Federal que tiene que estar leyendo los fallos de la Corte y que son publicados online inmediatamente, no se haya visto esto. O sea, acá hay graves problemas. Acá hay muy grave problema en la sustanciación de la causa. ¿Está claro? Mi hipótesis es que el Estado argentino jugó un acuerdo extrajudicial. Y al jugar el acuerdo extrajudicial, en algún momento se perdió esa posibilidad y bueno. ¿Está claro? Bueno, ¿qué dicen Fay y Argibay? ¿Alguien ha podido leer? La información que realmente lo que está en la base de comunicación del órgano. Miren aquel el doctor Basto está diciendo falta comunicación, pero al decir eso es como si estamos diciendo que es un solo proceso. Y en realidad no era, es decir, es muy entendible lo que está diciendo él, porque en definitiva lo hecho terminó siendo un solo proceso. Terminó siendo una mega causa que se tramitaba en Buenos Aires y en San José de Costa Rica. Es decir, estos son los problemas, amigos. Yo le estoy poniendo acá un caso. Tanto que pide un recurso que aclara una sentencia de otro tribunal. Ahí está, ese es un dato. Bueno, pero ese es muy bueno. Por favor. Ella dice, está pidiendo
Bueno Alves consigue la segunda sentencia de la Corte, que la Corte Interamericana dice que Argentina debe investigar. Dice ella, fuera de toda regulación procesal interna, él viene con la sentencia de la Corte Interamericana al caso argentino y le dice, señores, está prescrita desde hace 4 años, no hay legislación procesal respecto de esto, pero te pido que me la interpretes. Entonces, muy bien, el abogado de él, de Bueno Alves, quien estaba jugando con la Corte Suprema Nacional diciéndole, tener una Corte de Casación por encima. ¿Está claro? Es una muy buena observación ese detalle de que por fuera del mar, por eso, amigos, ¿alguien ha leído qué dicen Fait y Argibay? Escuchen, Fait y Argibay hemos dicho que la Corte Interamericana tenía un problemita con Argentina, que era el caso Bulacio. El caso Bulacio, de este chico que decimos lo mataron en una comisaría, terminó allí asesinado de un recital de los reductos de Ricota. El caso Bulacio, en la Corte Interamericana se llama un caso Bulacio contra Argentina, y en el plano nacional se llama un caso Expósito. Ya había pasado algo parecido, porque ya había una prescripción interna en la causa Expósito, pero llegó el caso de la Corte Interamericana antes de que hubiera sentencia de la Corte, había solo sentencia de Cámara. ¿Está claro? Por eso luego hay sentencia de la Corte en concordancia con la causa Bulacio y la Corte Interamericana, la causa Expósito. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué hacen Argibay y Fait, que son los que votan en disidencia? Miren qué interesante cómo Argibay, siendo una persona de muy firmes convicciones en el terreno que se llamaría el garantismo constitucional, ella es la que sostuvo la incolumnidad de la cosa juzgada interna en la causa Maceo, por ejemplo. Y es la misma que va a volver a sostener en disidencia con la mayoría. Hemos dicho que la mayoría divide entre Petracchi y Zaffaroni argumento de autoridad con peros, y Maquet y Hayton argumento de autoridad sin peros. Si la Corte Interamericana nos dijo, vamos hacia adelante aún cuando lo hacemos con la cosa juzgada interna. ¿Está claro? Ahora, Fait y Argibay se aferran en primer lugar a una defensa de la cosa juzgada. Y ellos dicen, parte de que está fuera de discusión el carácter vinculante de las decisiones de la Corte Interamericana a los efectos de resguardar la obligación asumida por el Estado argentino. Entonces, ellos dicen, no discutimos eso. Argentina está vinculada, considerando el número 8. Ahora bien, considerando el número 7, dice, la condena impuesta a la Argentina en sede internacional no puede implicar, y tampoco lo ha indicado específicamente la Corte Interamericana, que este tribunal deba dejar sin efecto una decisión judicial que ha pasado en autoridad de cosa juzgada interna, considerando 7 del voto de ellos. Y dice, porque hacerlo implicaría asumir que la Corte Interamericana puede decidir sobre la responsabilidad penal de un individuo concreto que no ha sido parte del proceso internacional, considerando el número 8. Esto a su vez implicaría una afectación al derecho de defensa del imputado, que colocaría al Estado argentino en la paradójica situación de cumplir con sus obligaciones internacionales a costa de una nueva afectación de derechos y garantías individuales reconocidos por la Constitución y por los propios tratados de derechos humanos que la integran. ¿Está claro? Sí. Considerando 8. Y ahora bien, la razón, a mi entender, más sólida que tiene. ¿Y qué hicieron? ¿Qué les dije yo ayer? ¿Cuál es la llave del pacto de San José? La norma más preciada que tiene. El 29, el principio pro hominem. Entonces Argibay y Fait le dicen, señores, al imputado hay que darle la norma más benéfica. Y la norma más benéfica del 29 es la cosa juzgada interna. Entonces, ¿cómo voy a sacrificar la cosa juzgada interna
Si vos, Corte Interamericana, me estás diciendo que yo siempre tengo que dar preeminencia a la norma más favorable a los derechos fundamentales. Entonces dicen ellos que se corre el riesgo de vulnerar el principio pro homine o de la norma más favorable al ser humano garantizado por el artículo 29 de la Convención Americana, que prohíbe interpretar sus normas de modo tal que impliquen la supresión del ejercicio de los derechos por ella reconocidos o su limitación más allá de lo fijado en dicha norma internacional, o también la limitación del goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes del Estado. ¿Está claro? Es decir, vienen diciendo ya tres cosas. Uno, Argentina no puede violar sus propios compromisos internacionales para satisfacer a una persona y sacrificar lo de otros en un marco de un proceso internacional donde ese imputado no ha sido parte. B, si yo soy coherente con el artículo 29, la norma más favorable en este caso es para el imputado. Y 3, y ahí viene la réplica, dice que considera inadmisible las disposiciones de prescripción dictadas específicamente con la intención de impedir investigación. O sea, repiten ellos que es inadmisible que un país dicte normas de prescripción para generar impunidad en el marco de delitos de lesa humanidad. ¿Sí? En eso estaban de acuerdo todos. No obstante, dice que le parece peligrosa la posibilidad de que un delito común se tornara imprescriptible, pues la investigación que le pide la Corte Interamericana a la Corte Argentina debería proseguir hasta tanto él o los responsables fuesen juzgados, con lo cual se creería judicialmente una tercera categoría de delitos inexistente tanto en el orden interno como en el internacional, y esto es delitos comunes imprescriptibles, considerando el número 9. En definitiva, según ellos, la imprescriptibilidad es una regla privativa de los crímenes de lesa humanidad. O sea, contestan diciendo, si yo sigo investigando, la Corte dio la orden de que hay que investigar hasta que se encuentren los culpables. Si yo sigo con ese criterio, dice el Faite Arquival, esto puede llevar el proceso sine die hasta el infinito. Con lo cual, por la ventana, la Corte Interamericana está haciendo entrar o está creando pretorianamente la figura de delitos comunes imprescriptibles. Que habíamos dicho que la Corte estaba ensayando y lo dijo textualmente: delito de lesa humanidad, delitos comunes y grave violación de los derechos humanos. Para FAI no hay tres categorías, hay dos: delito de lesa humanidad imprescriptible, delitos comunes prescriptibles. ¿Está claro? Bueno, esas son las estas formas la Corte Interamericana no ordena al Estado por desidia, no lo deja, sin defensa de la otra dice vuelvan a investigar dentro del marco del proceso, o sea, saquen la prescripción, pero vuelvan a investigar, no quedan sin defensa de imputados, o sea, salvo pero el imputado ya había tenido su cosa jugada. Esa es la gravedad que tiene esto. El imputado ya había tenido, ya había sido beneficiado por la cosa jugada. Amigos, ¿alguna pregunta, alguna observación? ¿Alguna observación? Yo vuelvo a decir que si hubiera, aunque sea una mera comunicación de la Corte Internacional a la Corte Nacional, por lo menos decirle que hay tal caso que está en trato, con eso se solucionaría todo el problema al proceso que se va desarrollando aquí. Por favor. A mí me parece que, o sea, que está bueno, pero también por ahí la Corte Internacional dicta, digamos, sentencias también para la epidemia, porque es imposible investigar el hecho que ha sucedido en el 88 y en el 2011. Exacto. Exacto. Y encima afecta palpablemente el derecho de defensa, porque ¿cuándo vas a ver que su causa no se va a investigar? ¿Tú terminó? O sea, ¿terminó hasta ahora en el 2013? No. No terminó. Y el hecho sucedió en el 88, o sea, es
Escuchen, bueno, en definitiva, ¿qué tenemos en esta causa? Algunas conclusiones. La Corte actuó como un verdadero tribunal de casación. ¿Por qué? Porque se metió en la subsunción, se metió en la tipificación, se metió en los hechos. Digamos, es una suerte de casar este fallo. Ve, amigos, ve, nuestra Corte ratifica que tiene un tribunal por encima. C, por favor, C, la Corte nuestra ratifica tanto mayoría como minoría que tiene por encima ya otro tribunal. ¿Qué más? La defensa que hace la propia minoría de la Corte pidiendo la aplicación del pro homine, incluso contra la propia Corte Interamericana. Y cuarto, me parece que lo más importante, que el principio de la cosa juzgada pierde su carácter absoluto ad intra. Precisamente se alcanzaba este rango cuando el fallo definitivo pasaba todos los filtros recursivos internos. No obstante, después de lo sucedido en esta causa, esto puse yo, por tracción de los resueltos por la Corte Interamericana del caso Bueno Alves, pareciera ser que la cosa juzgada declarada en sede nacional lo será mientras y en tanto en la órbita internacional no se decida que media una causa llamada para tocar. Eso es lo más peligroso, no sé si decir peligroso, lo más urticante de este fallo. Lo que pasa es que diría entonces de incertidumbre total. Bueno, doctor, ¿y usted qué diría si fuera la abogada de René Derecho, aún cuando fuera un policía federal que efectivamente torturó a otra persona? ¿Qué diría? Yo lo primero que haría ahora es, ya sin agotar la vía interna, yo ya iría a la Corte Interamericana. Yo iría a la Comisión Interamericana, ya planteé la denuncia. Eso lo que le recomendaría es que él mismo vaya a la comisión. Bueno, amigos, hacemos un corte.